Euroconexión. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo nos han dejado buenas noticias, debido a que los partidos proeuropeos siguen siendo mayoría. Pero también ha habido gran fragmentación de voto y ese cambio ha supuesto la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular Europeo y la subida de los ecologistas. Para analizar estos resultados contamos hoy con José María Peredo, catedrático de la Universidad Europea de Madrid en Relaciones Internacionales. Hola y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Una clave es la participación en las europeas, en esas elecciones, y si cree que ha favorecido que se hayan convocado con las autonómicas para subir la participación. En el caso español yo creo que ha podido afectar esa cuestión de manera positiva, qué duda cabe, es facilitarle al elector el voto. Pero yo creo que el aumento de la participación en el conjunto de la Unión Europea es mucho más significativo. Es decir, ahí se ve claramente que ha habido países en donde la participación ha llegado incluso al 60%, algo que es difícil de ver en unas elecciones al Parlamento Europeo, y en líneas generales creo que es el segundo nivel más alto de participación de la historia en unas elecciones al Parlamento Europeo. Esto yo creo que es importante, refleja el momento histórico que se vive en Europa, el momento importante desde el punto de vista político trascendente que ha visto el electorado en distintos países sobre el futuro y la necesidad de una Europa fuerte. ¿Es una buena noticia que los partidos más euroescépticos no hayan logrado sus objetivos? Yo creo que es una buena noticia, en primer lugar matizando que la cuestión de el antieuropeísmo o el euroescepticismo, que yo lo diferenciaría un poco, de hecho está diferenciado en la propia estructura del Parlamento saliente, vamos a ver en el nuevo Parlamento cómo se agrupan los partidos, pero si mantienen esa agrupación, desde luego hay una diferencia muy clara entre partidos euroescépticos, por ejemplo, de carácter conservador, carácter más nacionalista, ¿no?, que el Partido Popular, que tiene un sentido mucho más europeísta, de centro-derecha, etcétera, ¿no? Ahí hay un grupo y hay otro grupo pues que es clarísimamente un populismo antieuropeo que pretende romper la Unión Europea para buscar pues unas vías más nacionales y de otra índole y tal, ¿no?, que estarían ahí los llamados populismos, ¿no? Es una buena noticia que no hayan tenido un resultado mejor, pero obviamente está ahí ese fenómeno. Ese fenómeno ha ganado en Francia, ha ganado por poco, ha ganado en el Reino Unido y ha ganado en Italia también por poco. Y por consiguiente son países importantes donde hay que sumar muchos votos de muchos lugares para hacer frente a ese sentimiento, ¿no? El caso de Reino Unido también es como complejo, ¿no? Porque por un lado quieren continuar con la Unión Europea, pero por otro lado han vuelto a votar un 33% de los votos y casi humillando al Partido Conservador. Entonces, ¿cómo puede ser que esta bipolaridad que están teniendo? Yo creo que hay una razón política y una razón histórica. Me voy a centrar más en la política. La razón política es que yo creo que la sociedad inglesa efectivamente está fracturada entre los que ven Europa como una posibilidad, una oportunidad, un ámbito cómodo para sus relaciones económicas, educativas, sociales, personales, en fin. ¿No? Pues dentro de ese ámbito encontramos desde jóvenes, encontramos hasta gente que tiene residencia en otro país, encontramos a empresas. Hay una parte de la sociedad que es proeuropeísta y otra parte de la sociedad con otras características, a lo mejor pues más de carácter de ciudades pequeñas, de determinados entornos, bueno, que no lo es. Bueno, esa fractura existe y entonces obviamente pues se ha manifestado aquí nuevamente, y el hecho de que haya ganado Farage quiere decir que la capacidad de movilización de los antieuropeos para mantener el Brexit como una seña inquebrantable de lo que han decidido y además de su britanidad, pues está ahí, ¿no? Y han salido a la calle. Ese es un tema. Segunda cuestión, el sentido histórico. El Reino Unido siempre ha tenido una posición distante con respecto a la Unión Europea, como hemos visto en muchas ocasiones y en este propio programa se ha comentado, ¿no? Eso se manifiesta recientemente en su integración no plena en la Unión Europea. Se manifiesta durante el siglo XX en sus propuestas de no integrarse en una organización supranacional, sino buscar otras vías de integración, la EFTA. Se manifiesta en su tradición histórica de mantenerse aislada con respecto, o con un cierto aislamiento con respecto a la política europea, ya fuera en épocas modernas o en la época del Imperio Británico. Por consiguiente, pues bueno, ese peso histórico que supo de alguna manera
equilibrar, que supo integrar la Unión Europea con esa entrada durante varias décadas del Reino Unido como una potencia importante en la Constitución Europea, pues en este momento ha vuelto a tomar un derrotero que no es el que aparentemente iba a seguir, pero bueno, esa es la cuestión con la que hay que lidiar. ¿Crees que la idea de Europa como un todo y algo fuerte se está reforzando cada vez más? Yo quiero creer que sí. En el caso de algunos países es más fácil que esa idea sea percibida por la ciudadanía así. Por ejemplo, el caso de España. España ha entrado a formar parte de la Unión Europea cuando todavía la Unión Europea era un embrión. En esas comunidades autónomas España entra a construir lo que después hemos vivido. Como entra además en una situación de debilidad o de desequilibrio económico con respecto a los grandes países de entonces, recibe muchos fondos y por tanto la entrada europea de España ha sido un éxito para la sociedad española, de toda índole. Eso lo hemos percibido la generación que lo hizo, la generación siguiente y todavía los jóvenes lo perciben porque participan del programa Erasmus, conocen su situación económica, disfrutan de las mismas condiciones de los europeos, lo asumen con normalidad y sus padres les dicen esto ha sido un éxito, o su generación anterior, ¿no? Bueno, en otros países es más difícil esa sensación porque han entrado más tarde, porque han vivido la crisis económica con más dureza sin haber vivido los años de bonanza. Me estoy refiriendo pues al centro del este de Europa, por ejemplo, o algunos otros casos, ¿no? Bueno, yo creo que la Europa fuerte hay que, en primer lugar, estar convencido de que está dentro de la Unión Europea. Eso es lo que los partidos centrales y los vencedores que señalabais defienden. La Europa fuerte tiene que producirse dentro de la Unión Europea. Ahora la cuestión, y esto es lo que hay que debatir en los próximos meses, con los próximos años, mientras se va, además, trabajando para el crecimiento, es debatir cómo. Es decir, vamos a hacer más Europa a partir de qué caminos. La Comisión Europea hace poco tiempo, un año y pico, hizo aquel libro blanco al que habréis hecho referencia en alguna ocasión, había 5 vías sobre cómo avanzar dentro de la Unión Europea. Hay propuestas federalistas, hay propuestas de avanzar a través de la intergubernamentalidad. Eso es lo que hay que decidir. Y dentro de esa decisión, obviamente, eso tiene que contribuir a generar europeísmo en los países donde el populismo ha crecido o en los países donde el europeísmo es débil. Y uno de los cambios que más han destacado este año pues es que el Partido Popular Europeo pues llevaba también gobernando con el Partido Socialista, ha sido 40 años y aunque ha sido el más votado, pues ahora ya no tienen mayoría absoluta. ¿Cómo crees que van a ir esos pactos? Lo que se ha producido en los últimos las últimas elecciones ha sido que hay una gran coalición. No hay tanto una mayoría absoluta de un partido cuanto una gran coalición del Grupo Popular con el grupo de la Alianza Progresista y Socialista, de demócratas y socialistas, es decir, un centro-izquierda muy amplio hasta el socialismo, un centro-derecha europeísta y después unos partidos ahí en el centro, algunos de los cuales ha crecido mucho, los liberales y los verdes, ¿no? Entonces, a partir de ese entorno es donde se ha construido hasta ahora el poder de la Unión Europea. Los cargos proceden de esos grupos fundamentalmente, en la Comisión, son la mayoría en el Parlamento, no se puede producir ninguna situación anómala de un veto. Entonces, yo creo que el entendimiento está ahí, pero claro, eso es lo que yo personalmente opino, porque puede haber otras vías, es decir, los partidos de centro y de izquierda, excluyendo al Partido Popular, podrían intentar algún otro tipo de propuesta y el propio Partido Popular, excluyendo a los podría intentar otro tipo de propuesta. No creo que se vaya a producir. Yo creo que van a converger hacia el centro porque de ese centro es donde Europa encuentra su fuerza y su razón de ser. La estabilidad, ¿no? ¿Y crees que España puede tener un papel relevante en esta construcción? Pues yo creo que sí. Pienso que España, por distintos motivos, puede tener un papel relevante en este momento. En primer lugar, porque España, insisto, es un país con una población importante, con una presencia europea importante, con una representación importante y además muy convencida de su europeísmo. Y eso es un valor para otros países que no tienen esa situación. En segundo lugar, porque la situación anómala y distinta que provoca el Brexit hace que en España también aparezcan oportunidades de ganar representación, protagonismo, liderazgo. Obviamente se va a necesitar otra potencia, no es la potencia alternativa, pero bueno, ni sustitutiva, pero bueno, pero de alguna manera sí, incluso en número de votos y demás, ¿no?
Entonces yo creo que ahí va a ganar protagonismo. Y en tercer lugar, porque España creo que está por fin correctamente alineada dentro de ese gran espacio de centro en Europa. El Partido Socialista es un partido español, es un partido que tiene en este momento una gran fuerza y comparativamente con otros países de Europa más todavía, con otros partidos socialistas de Europa. Ciudadanos ha conseguido un espacio de centro que no existía y ha enlazado ese espacio de centro con los liberales europeos, y eso pues se ha visto en que los liberales han subido hasta los hasta los 109 representantes, que es una barbaridad. Ahí estamos también representados, y el Partido Popular no ha perdido, español, no ha perdido el protagonismo que tenía y que sigue teniendo dentro de ese grupo en el Parlamento Europeo. Pues muchas gracias, José María Peredo, por habernos atendido hoy. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, como siempre, por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.